Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, y si no, bendiciones, mi querido Libra. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hora de España, estamos colgando un video de reflexión. Muy bien, corazón. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Quiero que cierres tus ojitos si puedes, y si no, cuando estés en tu momento de tranquilidad, de paz, vuelves a repetir el video, corazón, para que te puedas recargar de buena energía. Empezamos, mi querido Libra. Muy bien, Libra. Mi querido Libra, hay una imagen que he visto como que estás en un estado de meditación, estás pensando, recordando. Es como que quieres que las cosas se aceleren o simplemente que una persona te entienda, Libra. Siento, corazón, como que toda la culpa es para ti. Como que posiblemente los problemas de tu relación, de tu trabajo, de tu entorno, Libra, es para ti. Como que te exigen más, Libra. Y siento que esta situación a ti te hace entrar en conflicto contigo mismo. A lo mejor tienes estrés, a lo mejor te preguntas, ¿por qué me pasa esto? O a lo mejor te preguntas, ¿qué puedo hacer más para que esta persona esté contento, esté contenta? Y no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser tu jefe, tu jefa, tus amigos, tu familia también. Siento, Libra, que muchos de ustedes tienen que desconectar. Cuando te digo que tienes que desconectar, date un tiempo para ti. Date un tiempo para salir, date un tiempo para encontrarte con amigos, date un tiempo, corazón, para poder dormir más. Porque es como que en estos momentos, cariño, como que todo el mundo ve la paja de tu ojo, pero ellos no ven sus errores. Como que todo el mundo te exige más, te presiona más, Libra. Estás un poco tenso, tensa, preocupado, preocupada por esta situación. Vamos a ver signos. Signos. Vamos a ver signos, mi querido Libra. Me sale un Capricornio, me sale Tauro, Aries, cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Iniciales. Vamos a ver, Libra, corazón. La letra E, la letra M o W, la letra B, la letra C y la letra L. Carta guía, carta consejo con el tarot Z.
Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Libra, cariño. Me sale tu signo, cariño. La carta de la justicia. Pero la carta de la justicia representa decisiones. La carta de la justicia representa karma. A lo mejor de repente tú necesitas justicia. No porque seas mala persona. No porque a lo mejor de repente tú lo desees un mal. No. Tú necesitas justicia. Es como que no estás conforme. Posiblemente la forma cómo te ha tratado una persona, cómo está actuando una persona, o de repente, cariño, no estás conforme en tu trabajo, en tu negocio, en tu proyecto, o con la decisión que tú has tomado también. Porque tenemos lo que es la carta de la justicia, cariño. Fíjate, si te das cuenta, aquí sale la dama de la justicia, pero aquí hay muchas almas que están prácticamente mirando lo que es al suelo. Hay algo del pasado que tú quieres, justicia, Libra. Y esto va a llegar, porque esta carta también representa karma, pero tiempo al tiempo, Libra. Tiempo al tiempo. Sé que a lo mejor de repente en estos momentos sientes la injusticia de la vida, pero el karma llegará. Tiempo al tiempo, Libra. Tú no estás de acuerdo. Tú no estás de acuerdo con un grupo de personas. Que no todo tiene que ser pareja. Puede ser padres. Puede ser amigos. Puede ser tu ex. Puede ser una persona que extrañas. Tú nunca has estado de acuerdo con sus decisiones. O con su forma de ser. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Me sale la carta del 3 de bastos y la carta del 4 de copas. ¿En algún momento tú has pensado que esta persona posiblemente no se está portando de una forma normal, por decirlo así? Es como que tú piensas, cariño, que esta persona es otra, quizás porque influye algo más. ¿Cómo así, Richard, que influye algo más? Esta carta, cariño, representa conflictos, pero también representa una persona que cree mucho en la magia. La carta del 4 de copas, cariño, una persona pasote. ¿Cómo así pasote? Una persona que se puede estar cayendo el cielo, pero sin embargo está en la nube. Le da igual. Le da igual si a lo mejor tú tienes problemas. Le da igual si a lo mejor de repente su familia corre riesgo. Va muy a su aire, cariño. Muy a su aire. Tú necesitas atención. Y no solamente para ti, sino también para los tuyos. Cuando digo los tuyos, tus hijos, tu familia, tus hermanos, tu madre, tu padre, tu entorno. Pero tú estás lidiando con una persona, cariño, que no le interesa nada. O que simplemente busca su conveniencia. Solo busca su conveniencia, Libra. Porque tenemos la carta del 3 de bastos y la carta del 4 de copas. Por eso que tú estás buscando justicia, Libra. Por eso que tú dices, Richard, yo necesito justicia. Yo necesito que esta persona recapacite o reaccione, o que el universo lo haga reaccionar. Yo necesito esto, cariño. Vamos a sacar más cartas, Libra. Vamos a ver. Me sale la carta del as de espadas y cierras con la carta del hilo de la vida. Esta situación, mi querido Libra, ha llevado posiblemente a que tú le digas sus 4 verdades, a que a lo mejor de repente vosotros tengan lo que es una conversación muy tensa, una discusión, Libra. Siento que este personaje, cariño, se siente dolido y dolida con ustedes.
Vuelvo a decir, no todo tiene que ser amor de pareja. Hay una persona que tiene lo que es el hilo de la vida, familia, o una persona muy cercana a ti, o fue muy cercano a ti, que se siente herido, se siente herida con ustedes. Porque tenemos la carta del as de espadas y la carta del hilo de la vida. O simplemente esta persona, cariño, siente que lo que tú de repente estás pidiendo, lo que tú de repente estás reclamando, es injusto. Es como que en este momento, Libra, ellos se hacen las víctimas y aquí tú eres el malo o la mala de la historia. Eso es lo que me está diciendo, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras, Libra. Pregunta lo que quieras. Es una respuesta general. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2. La carta del emperador es un sí. Tauro, cariño. Quiero un mensaje. Voy a recoger las cartas. Siento, mi querido Libra, que hay muchas personas que se portan de una forma muy injusta contigo. Siento como que a la mínima que tú quieres aclarar algo, ellos simplemente lo toman como que tú estás provocando una mala situación. Lo toman todo a mal. Siento como que tú, cariño, lo único que quieres es la paz, la armonía de tu familia, de los tuyos, de tu casa. Pero esta persona está un poco a la defensiva, Libra. Vamos a ver qué me quieren decir el arcángel Gabriel. Vamos a ver. Dice, conozca su yo divino. Mírese al espejo, tómese un momento y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted. Conocerá exactamente la identidad de su yo divino explorando la sabiduría de su mirada. Cariño. ¿Sabes qué te dice Libra? Por nada del mundo, corazón, te sientas menos. Por nada del mundo, corazón, sientas que tú no tienes valor. Por nada del mundo, mi querido Libra, en este momento, al menos en este momento, corazón, supliques a nadie. Eso es lo que me está diciendo esta carta. Me está diciendo, cariño, que tú estás actuando de una forma verdadera y positiva. Entonces, ¿quiénes son los malos aquí o las malas? Son ellos, no tú. No te sientas mal, mi querido Libra, por pedir justicia. No te sientas mal, mi querido Libra, por encarar a esa persona o hacerle recordar que tú no tienes culpa en esta historia. No te sientas mal, cariño, si una persona te reclama, porque tú estás poniendo todo de tu parte. Eso es lo que te está diciendo, cariño. Eso es lo que te está diciendo. A lo mejor ellos, en su mundo, piensan que están haciendo las cosas bien, pero no es así, cariño. No están haciendo las cosas bien, Libra. No están haciendo. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir. El tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta dice, el ego, cariño. Ilusión, dependencia, materialismo, cariño. Si tú estás en una situación, mi querido Libra, en la cual de repente estás con una persona por comodidad, estás con una persona por el qué dirán, o de repente, cariño, no quieres soltar a alguien porque piensas que no vas a poder volver a rehacer tu vida.
Esta carta, cariño, quiero que te fijes bien en esta carta. Si tú te das cuenta, hay un ave que está dentro de una jaula. Esa ave representa, cariño, elemento aire. Eres tú, Libra. Esa jaula, cariño, es aquello que tú no quieres soltar. Siento que tú no estás siendo tú mismo. Siento esto. Siento, cariño, que estás intentando agradar a una persona. Siento que estás aguantando una situación. Siento que eres como un pájaro enjaulado. No estás siendo libre, cariño. No estás siendo feliz en estos momentos. La vida, corazón, se ha hecho para ser feliz. La vida, corazón, no lo tenemos comprado. Aprovecha cada instante, cada minuto de tu vida. Deja de vivir amargado, amargada. Deja de hacer cosas por el que dirán. Porque hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar. Lo que tú tienes que hacer, cariño, es vivir. Vive, corazón. Si una persona te deja, no pasa nada. Llegará otra persona en un futuro. La soledad también es buena, Libra. Si una persona no te valora en el trabajo, ¿qué haces en ese trabajo? Busca nuevas opciones, Libra. Si el mundo entero solamente se encarga de criticarte, a lo mejor, corazón, ese mundo entero no debe estar lo que es en tu vida. Tienes que empezar a creer en ti, Libra. Tienes que imaginarte que tú eres una diosa, que tú eres un dios. Y posiblemente sea así, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, cariño. Somos hijos de Dios. Pero nos falta todavía despertar ese poder, ese don, Libra. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra, me sale la carta de los amantes. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, especialmente un Géminis. Pero también puede ser Acuario o otro Libra. Muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente tienes un amor secreto. También puede ser el caso. O simplemente, Libra, existe una persona que quiere hablar contigo o tú quieres hablar con él o con ella, Libra. Esta persona puede ser de piel blanca, mujeres no son tan altas, cabello largo, negro o castaño, puede ser que tengan tatuajes, hombres están más morenos o son más morenos que ustedes, la oreja un poco grande, cabello largo, puede ser que tenga canas, mayores de 30 años, viven cerca de la costa, cerca del mar. La carta del caballero de copas. Hay una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, que todavía tiene sentimientos por ustedes. O simplemente, corazón, esta persona quiere decirte todo lo que siente por ustedes. Al margen del signo, también puede ser un Sagitario, porque al fondo hay un caballo, si te das cuenta. Esta persona puede ser de contextura normal, puede ser que tenga tatuajes, cabello corto, negro o castaño, se viste de una forma muy juvenil. Es una persona, cariño, que le encanta mucho el romanticismo. Me inclino mucho lo que es a alguien del signo Cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Te recomiendo que recuperes tu fe. ¿Sabes qué está pasando, corazón? Que a veces nos topamos con personas que constantemente nos dicen que no valemos o que simplemente nos hacen sentir menos. Y llega un punto, Libra, como constantemente se viene repitiendo esto, al final terminamos por creerlo. Entonces, mi querido Libra, no estés cerca de una persona que no te valora. Aléjate. Besitos, te quiero mucho. Gracias por tu apoyo.